De regreso en Mesa Central, saludamos al presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador José Miguel Insulza, que es además militante del Partido Socialista. ¿Cómo está, José Miguel? Muy buenos días. Muy buenos días, Carolina. ¿Cómo está usted? Qué gusto de saludarla. Igualmente. Le propongo que partamos por lo inminente, que es la reunión que va a encabezar en La Moneda la ministra del Interior, Carolina Toá, en el contexto de la llamada Mesa de Seguridad, y a donde están convocados los alcaldes y alcaldesas, los gobernadores y también, por cierto, los parlamentarios, con la negativa, portazo incluso podríamos decir, de Chile Vamos de participar. ¿Cómo ve esta tensión que no se resuelve? Era necesario hacerlo. O sea, te explico por qué. En realidad, nosotros teníamos ya un programa, se había trabajado bastante. Yo recuerdo muy bien unas tablas que había ahí que algunos temas estaban con color verde y otros con color rojo, diciendo esto está listo y esto todavía no lo hemos aprobado. Entonces tenemos un programa. Y yo creo que hay que terminar de aprobar ese programa con lo que quieran y después mandaremos las leyes y haremos las cosas y los demás harán lo que les parezca. Pero no podemos seguir parados en programarlo por la política de seguridad. No podemos seguir más de un mes parados, pues. ¿Y usted cree que esto tiene un costo político para la oposición, no sentarse de nuevo a la mesa? Yo creo que, mire, depende, porque si salen con los proyectos y si trabajan en los proyectos como lo han dicho en mi comisión, no veo cuál es el problema. Los proyectos que hemos aprobado recién, sobre todo el de crimen organizado, era el número uno de la parte A, de la parte 1 de la propuesta de programa que había hecho el gobierno. Eso lo aprobaron bien, no hubo ninguna dificultad. Harán lo que les parezca, pero no podemos seguir esperando. Lo que dice la oposición en voz de sus diputados, está la UDI, está RN, está Republicanos también en esto, es que el gobierno estuvo toda la primera parte del gobierno de su gestión preocupado del plebiscito del 4 de septiembre y que en la segunda parte han estado preocupados o han estado con esta sombra de que no les convence la agenda de seguridad, a lo cual, por cierto, hay que sumar el tema de los indultos. Y señalan otra cosa, que en 11 meses no se ha enviado ningún proyecto de seguridad con urgencia a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo ha vivido en el Senado? Bueno, yo entiendo que se enviaron algunos proyectos, unos relacionados o si no se han enviado, se van a enviar ya muy pronto. Uno, que recuerdo que me interesa mucho a mí, es la restricción a la posibilidad de portar armas de fuego en las calles, ¿no? Que yo incluso creo que haberle dicho a la ministra que debe ser más duro, que simplemente el que anda con un arma por la calle sin autorización se va preso, más allá de que la use o no la use. Entonces ese recuerdo que está, y hay algunos otros más están planteados. Yo creo que efectivamente lo que pasa es que en la Cámara se demoró mucho el proyecto de inteligencia y probablemente eso demoró las cosas. ¿Y cuál es su opinión? Porque obviamente que el asalto del domingo a este mall, ¿cierto? Esta tienda de tecnología en Ñuñoa, es un ingrediente más dentro de la sensación de inseguridad que está viviéndose en Chile. ¿Usted es partidario de que, y es algo que se ha debatido durante muchísimo tiempo, que los guardias de seguridad, que los guardias municipales puedan manejar armas? Mire, le confieso que yo lo creo complicado, ¿eh? O sea, pero usted sabe que los malls están protegidos generalmente por carabineros en toda la parte externa, ¿no? Es cuando el ingreso al mall fue simplemente, o sea, usted se da cuenta que al margen de lo del otro día, no se engaña, ¿no? Al margen de las leyes, entraron 12 tipos con overoles al mall, pues. Entonces no había nadie ni armado ni desarmado custodiando la entrada, simplemente asaltaron. Ahora yo creo que sí que hay que ver la posibilidad de si tenemos que regular todavía, nos falta, está pendiente todavía la ley sobre seguridad privada y podrá haber algunos casos restringidos en que se puede usar armas de fuego, seguramente, pero el trabajo fundamental creo que es tecnológico. Tenía que haber habido algún tipo de dispositivo que cuando esa gente entra al mall lo detecta, y eso se puede hacer perfectamente. A ver, ¿de qué tipo de tecnología estamos hablando? Bueno, de las cosas que son más elementales, ¿no? El ingreso al mall tiene que haber estos sistemas de radar que detectan cuando la gente anda con armas de fuego o algo así por encima. O sea, arcos metálicos, arcos detectores. Y la parte, digamos, visual tendrá que mostrar que están ingresando 12 personas vestidas de overol, pues. Han salido hasta en las redes sociales. Sí, pues eso está en los registros de los malls, pero
Usted dice poner arcos metálicos a la entrada de los centros comerciales. También, Detectores, digo, de metálicos. Y que los carabineros estén afuera y pueden entrar cuando se produce eso, pues. Sí, pero es que acuérdese que hemos tenido largamente esa discusión. Hubo una época en que los carabineros eran destinados a los centros comerciales, lo cual también implica sacar carabineros de otros lados, ¿cierto? Muchas veces, actuaban, se presentaban los antecedentes a la fiscalía y los equipos legales de los centros comerciales ni siquiera llegaban. Entonces era como una especie de servicio gratuito. Aprobar más rápido la ley entonces sobre seguridad privada y permitir que haya una guardia adicional que custodia los malls, porque eso no lo puede. Y también y probablemente lo mismo se entienda a los estadios y a otras partes en los cuales el carabinero no puede gastar todo su personal custodiando espectáculos o actividades privadas. Una guardia especial. Debería ser de costo de los que tienen la actividad, y si es necesario que usen armas, pues lo regularemos adecuadamente. O sea, una nueva figura, una especie de guardia privada, pero validada por el Estado, digamos. Perdón, no actúa en nombre del Estado, actúa para proteger el lugar, para proteger el domicilio en que están, por así decirlo. Correcto, pero las armas se las tiene que autorizar la autoridad. Sí, por cierto, como todo, no estoy en ningún caso cambiaríamos la ley para permitir más uso de armas de fuego por particular. Estos quedarían dentro de aquellos que están autorizados para usar armas de fuego. Volviendo a la negativa de Chile Vamos, senador Insulza, de participar, lo que señalan es que se está tratando de cubrir la incompetencia, es una frase del diputado de la UDI, Henry Leal, del gobierno, y los roces que tiene también el socialismo democrático con Apruebo Dignidad con esta mesa de seguridad. ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que la mesa de seguridad es absolutamente indispensable, porque hay cosas que son de leyes, y eso te admito, esas cosas de leyes nosotros podemos aceptar las leyes y ellos verán si las aprueban o no, y seguramente las van a aprobar. Si el problema es que hay políticas de seguridad que también hay que seguir, como esta que hemos estado hablando ahora, ¿no? El tema de los moles, el tema de los estadios, etcétera, todo ese tipo de temas están ahí incluidos en la agenda, y tenemos que coordinarlos, porque así lo hacemos mejor. Ahora, yo repito, si ellos no vienen hoy, bueno, el gobierno tiene la obligación de poner en marcha su política, ¿no? Y eso es lo que tratábamos de hacer en conjunto con la oposición también, para dar una muestra nacional de unidad respecto al crimen. Ellos quieren poner condiciones, y ¿qué le vamos a hacer? ¿Y usted cree que eso sea así en todos los casos? Porque hemos visto en senadores de Renovación Nacional mejor disposición, por lo menos el caso de Osandón. Mire, en mi comisión hay 2 senadores de oposición, el senador Osandón y el senador Patricio Albergue. No he tenido ningún problema con ellos, lo digo francamente. Ellos han dado su opinión, discutimos los temas, sacamos la ley de crimen organizado, estamos terminando de sacar la ley sobre creación del Ministerio de Seguridad Pública, sacamos el otro día en tiempo récord una ley sobre el robo de alambres de cobre, digamos, de alambres de cobre de transmisión, que es muy parecido al proyecto de ley que ya aprobamos sobre robo de madera, y trabajan bien ellos, no tengo queja yo respecto de la forma en que ha actuado la comisión. Senador, en el norte también la situación es compleja por la inmigración. Ayer hubo una manifestación en la región de Tarapacá, usted senador por Arica y Parinacota. ¿Cree que las medidas que se han estado tomando, la aprobación del proyecto de infraestructura crítica que va a permitir que el presidente convoque a las Fuerzas Armadas, son una respuesta suficiente? Mire, yo creo que no sé si vaya a ser suficiente, porque dependerá mucho del decreto que se dicte y las atribuciones que se den a los militares que estén en la custodia de la frontera. Eso es lo primero. Yo creo que eso puede andar bien, porque vamos a tener una posibilidad de desplegar más gente, mucho más gente en la frontera para impedir el paso, ¿no? Lo que no está resuelto aún es el qué pasa con los que ya están en Chile, pues. Porque ya hay en este país unos 50.000 indocumentados, no digo ilegales, digo indocumentados, no tienen ningún papel. Entonces, y mientras no se haga el empadronamiento que se comprometió a hacer, que anunció la ministra Toá cuando fue a Arica, y supongo que lo hará anunciado también ahora más recientemente en Iquique, ese empadronamiento hay que hacerlo. Y tener identificada a esa gente, y así no solamente poder trabajar más bien sobre qué es lo que va a ocurrir con ellos, sino que al mismo tiempo poner
un acento mayor en la seguridad respecto a los temas de las cosas que hacen esas personas, pues. Oiga, a propósito de lo que ocurre en el norte, estuvo por 4 días el ex candidato presidencial Franco Parisi, que tiene una visión, digamos, bastante especial en una zona donde ganó las elecciones, en 3 regiones en el norte. Usted dice el norte porque vive en Estados Unidos, pero en fin. Alabama como el norte. Pero, Claro. pero ¿qué le pareció la breve irrupción mediática de Franco Parisi y las declaraciones que hace sobre, por ejemplo, prohibirle el ingreso a cualquier persona que venga por tierra y que no sea de un país limítrofe? Bueno, realmente siempre fíjese usted que no había pensado nunca en eso, porque es tan poca la gente que viene por tierra y no es de un país limítrofe. Es poquísima. Generalmente vienen de un país limítrofe, porque pasan por ahí, entonces no entiendo muy bien cuál es la propuesta. Todo el mundo que entra por tierra viene del Perú, de Bolivia o de Argentina. Y ahora, a lo mejor viene de otra parte, pero si pasó, pero su último lugar de origen es Perú, Bolivia o Argentina, porque no hay otra forma, ¿no? Entonces no entiendo muy bien la propuesta. Y en general, su irrupción, sus ideas, su impronta. Yo la verdad que ese París eso para mí es un simple mito, ¿no? Es un simple mito. Yo creo que son fenómenos que ocurren en países cuando hay descontento, se vota por cualquiera. Una vez, en alguna época en Brasil, antes del golpe del año 64 o 63, no recuerdo bien, antes de ese golpe hubo una elección en que votaban por el rinoceronte del zoológico de Río de Janeiro. Entonces usted comprende que eso es un fenómeno habitual. En Chile también, además, grupos así populistas han existido siempre. Sacaron más o menos votos cuando estaba Francisco Javier Errázuriz y después menos cuando se eligió el presidente Frei, que iba muy fraccionado, etcétera. O sea, a mí el populismo no me importa mucho, lo que me importa es que no crezca mucho, y eso es un tema del mundo político. Tenemos un mundo político que es capaz de crear los descontentos suficientes en la gente como para que voten por personas innominadas. Por eso París nunca ha mostrado absolutamente nada. Entiendo que alguna vez hacía propuestas económicas, por lo menos ahora ni siquiera eso. Ahora dice insultos y propone cosas estrictamente de populismo, como esto que usted me dice, y al mismo tiempo vive fuera, se vuelve a ir a Estados Unidos, pues, donde dice que tiene importantes clases que enseñar en universidades que no se conocen y en cursos que no se sabe que existan. Estamos conversando con el senador José Miguel Insulza. Hablemos de la definición del Partido Socialista. ¿Con qué sensación quedó usted después del Comité Central del fin de semana, donde no se toma una resolución, decidir más bien, se establece que se va en una lista única, pero no se establece un plan B en caso de que eso no prospere de cara a las elecciones de convención? En términos concretos, autoriza a hacer una lista única con una cantidad de partidos que si todos suscribieran, si todos estuvieran, sería la lista única, por así decirlo. Pero también queda la posibilidad de que no se haga pacto con todos, sino con algunos de los que están ahí. Por lo tanto, en realidad, el Pleno del Comité Central, francamente, no decidió nada, salvo el clima interno, el clima político, era de que queríamos una lista única, que estábamos apoyando a este gobierno, etcétera. Eso está claro. Ahora, yo no dramatizaría el tema, francamente, ¿eh? Para empezar, creo que tenemos bastante poco tiempo y probablemente ajustar los candidatos y candidatas a la lista única ya sería muy difícil, aunque hubiera pleno acuerdo político. Pero nos quedan apenas 7 días para esto. Entonces yo creo que no hay que dramatizar esto y yo me voy a estar en lo que decía la directiva de mi partido, lista única o lista con el frente. Y ahora yo le sería lista única, y sin embargo yo soy con la lista única, si no se puede, pues con los que son nuestros aliados de siempre, pues. Porque a esta altura no vamos a cambiar alianzas, espero. Ya, entonces usted preferiría, si no hay lista única, irse con sus socios tradicionales, históricos, del PPD, de la DC. No, los que hemos dado las últimas batallas también, pues si el socialismo democrático no fue bien en la elección, pero estuvimos ahí, creo que hemos adquirido mucho más fuerza ahora, creo que la gente mira el socialismo democrático como una alternativa, y por lo tanto yo creo que esa es la lista. Si no hubiera dos, si no hubiera una, y hubiera dos solamente, tendrían que ser las conocidas, la de Apruebo Dignidad y la del socialismo democrático,
ojalá peleándose lo menos posible entre ellos. Ya, no entiendo, pero ¿el PS dónde? ¿Con Apruebo Dignidad? ¿Con el Frente Amplio y el Partido Comunista? No, socialismo democrático. Para mí, es mi opinión. Es decir, si no hay una lista única, el Partido Socialista debiera establecer alianza con el socialismo democrático, con el PPD, con el PR. Pero si nosotros somos el corazón del socialismo democrático, sin el Partido Socialista no hay socialismo democrático. Ya, no es lo que piensa Michelle Bachelet, por ejemplo. No, Michelle lo que quiere es igual que yo, que la lista única, pero no se ha pronunciado sobre el cuál de las dos, si es que no la hay, pues. ¿Y usted cree que esa definición va o por lo menos no está ella, por lo menos ya no está disponible si hay dos listas? Claro. Bien, me parece bien a mí. Pero es una definición importante, porque es una definición de principios, podríamos decir, de en qué lugar político se sitúa el Partido Socialista en el arco de la izquierda. Mire, es que yo creo que ya estamos ahí, o sea, eso pues, hemos hecho toda nuestra política en los últimos años en eso. Nosotros en materia de estallido social tuvimos una política comprensiva respecto a eso, pero siempre condenamos muchas de las cosas que se hacían en el Congreso. No olvide usted que en esa época sacaron la ley antibarricadas, una ley antibarricadas que además limitaba las barricadas solamente, prohibía las barricadas solamente cuando no había ningún paso, cuando la calle estaba completamente bloqueada. Nosotros sacamos esa ley con grandes dificultades y nuestros amigos de la Apruebo Dignidad estaban en contra. Las cosas han cambiado mucho, y yo valoro mucho cómo han cambiado, por eso yo soy partidario de una lista única. Puede ver que todos esos cambios que han tenido en su política hay que estimularlos y fortalecerlos. Pero al mismo tiempo tenemos problemas políticos complejos que a mucha gente le hacen dudar sobre eso. Pero de nuestra ubicación, yo por lo menos no he tenido nunca duda. Ya, pero usted menciona también una cuestión de fondo ayer en una entrevista cuando dice si hay dos listas es porque el gobierno tiene dos almas. No hemos logrado la confianza necesaria para forjar una sola lista, que es lo mismo que dice el secretario general del PPD. Entonces, uno piensa, ¿cómo se va a fortalecer la coalición de gobierno cuando el socialismo democrático quiere además más participación, por ejemplo, en la subsecretaría? Si lo que se transparenta de cara a la elección de consejero es una diferencia bastante profunda, como lo que usted menciona. Yo creo que eso que usted dice ciertamente son los problemas prácticos. Nuestra gente en las regiones no está contenta por el trato que ha recibido. Yo le puedo decir que yo en la mía, y no doy nombres, ni mucho menos, algún Ceremi cuando fue a hablar con ella, una dirigente de mi partido, le dijo, mira, aquí no va a haber gente del socialismo democrático, vamos a hacer pura gente de Apruebo Dignidad. Así, Entonces esas cosas las hay que corregir. Esas cosas que ahora se han estado corrigiendo, sí, se han estado corrigiendo. Con menos velocidad, efectivamente, con menos velocidad. Todavía queda mucho descontento. Podemos hacerlo. Por lo tanto, la fórmula es lo que yo dije, no sé si en la entrevista o la misma, la fórmula para corregir esto es trabajar juntos y seguir trabajando juntos. Y en esta elección no tiene que haber ningún drama, porque además este no es un plebiscito sobre el gobierno, que probablemente nos forzaría absolutamente a ir todos en lo mismo, etcétera, etcétera. Esto no es un plebiscito sobre el gobierno. Ya, y por último, ¿cómo ve la situación en la oposición? Tampoco van a ir en una lista única. No, pues tampoco. Yo creo que el Partido Republicano está haciendo solamente un esfuerzo por tomarse tomarse la cabeza de la alianza de gobierno. Para eso, por cierto, adopta actitudes bastante razonables, como no ir con el partido de la gente y otra serie de cuestiones más, ¿no? Pero al mismo tiempo, probablemente sus exigencias son excesivas para los partidos más tradicionales. Ya, y a los partidos de Chile Vamos en ese contexto, ¿cómo los ve? Mire, yo por lo menos en el Congreso los veo bastante más unidos que a veces lo que a veces estamos nosotros, ¿no? Pero es mi visión solamente desde el Congreso. Yo no sé en qué más se podría expresar si están o no están unidos. Yo sé que muchos de ellos quisieran volver a la mesa, pero no han vuelto a la mesa precisamente porque creen que si no vuelven todo esto sería negativo. Entonces creo que la derecha está bastante unida y ese es un riesgo importante en la elección de convencionales. Muy bien, le agradecemos al senador José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Seguridad, que va a participar hoy día en la mañana en la mesa de seguridad encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toa, allá en La Moneda. Muchas gracias, José Miguel, por la conversación. Muchas gracias, Carolina, que esté muy bien. Buenos días.